Bienvenidos una vez más, vamos a la palabra del Señor. Dios les bendiga, vamos a escucharla en nuestro corazón. ¿Verdad? Que no tenemos que adorarle y alabarle por lo que nos da, sino por lo que Él es, ¿verdad? Amén. Entonces vamos a dar inicio en esta noche. Les damos la bienvenida a Casa de Oración Milpalta. Si alguien nos visita por primera vez, puede levantar su mano para darle la bienvenida. Nos vamos a dar un abrazo. Todos los que se conectan también por medio de Facebook, también les damos la bienvenida. Les informamos que los días martes, jueves se lleva a cabo el tiempo de oración a las 7 de la mañana y domingos a las 8:15. Les informamos que los días jueves se lleva a cabo el servicio general a las 7 de la noche con la serie El carácter de los hombres de Dios. Esta enseñanza es presencial y transmitida por Facebook Casa de Oración Milpalta. A todos los matrimonios se les informa que los días sábados a las 8 de la noche se lleva a cabo el servicio de la vida matrimonial. Esta enseñanza es presencial y transmitida por Facebook Casa de Oración Milpalta. A todos los padres de familia se les informa que las actividades de iglesia infantil se llevan a cabo los días domingos a las 10:40 de la mañana en calle Cerrada Acalocpa, número 27, en el pueblo de San Juan de Tecate. Asimismo, se hace una invitación a servir en iglesia infantil. Para mayores informes, favor de acercarse con la hermana Ana o bien comunicarse al número de teléfono que aparece en la pantalla. A continuación, se solicita estos requisitos. El niño debe estar totalmente saludable, deberá traer su cubrebocas y careta, deberá traer agua, lunch, y no se permite la estancia a personas adultas, solo deberán entregar a sus hijos en la entrada de la casa y asimismo se les entregará a sus hijos al finalizar el servicio. Deberán traer su Biblia, cuaderno, lápices y colores. Los bebés deberán traer su pañalera, su leche y no se permite traer juguetes personales. Igualmente, para mayores informes, favor de comunicarse al número que aparece en la pantalla. Les informamos que pueden cursar el Instituto Bíblico presencial y en línea con las materias Historia de la Iglesia, Héroes de la Fe, la vida de los reyes, el sacerdocio, la vida de Jesús y sus milagros. Para mayores informes, acercarse con el hermano Juan o bien comunicarse al número que aparece en la pantalla. También les informamos que los días domingos se lleva a cabo el servicio general a las 11 de la mañana con la serie Primera y Segunda Carta de Pedro. Esta enseñanza es presencial y transmitida por Facebook Casa de Oración Milpalta. Igualmente les informamos que el día de hoy, 3 de octubre, este ya pasó. ¿Sí, no? Sí. Aquí dice 3 de octubre. ¿Sí está bien este anuncio? O, a ver, no, ¿verdad? Este no.
A todos los jóvenes de 12 años en adelante se les informa que el servicio de iglesia juvenil se lleva a cabo los días domingos a las 11 de la mañana con la serie Corriendo para Ganar en Casa de Oración Impalta. A toda la iglesia se le pide participar en la ofrenda de amor misionera, la cual pueden depositar en el alfolí que está en la mesa de la hermana asistente de pastores. También se hace un llamado a toda la iglesia a servir en el ministerio de infieles. Para mayores informes, favor de acercarse con la hermana Ana al finalizar el servicio. Se les informa que si alguien tiene alguna necesidad de oración, consejería o administración, favor de acercarse con la hermana Ana al finalizar el servicio, o bien puede comunicarse al número que aparece en la pantalla. El Ministerio de Misericordia hace un llamado a toda la iglesia para apoyar en la donación de víveres, ropa, calzado y cosas materiales. Asimismo, se hace un llamado para servir en este Ministerio de Misericordia. Para mayores informes, favor de acercarse con los hermanos Roberto y Eva Flores. Si alguien desea hacer alguna donación en efectivo, lo puede hacer en las cuentas que aparecen en la pantalla. Se les informa que pueden seguirnos en la página de Facebook o YouTube de la Iglesia Casa de Oración Impalta. A toda la iglesia se le pide se ocupe de traer su Biblia, cuaderno y pluma para sus anotaciones. Por último, a toda la iglesia se le pide por favor apagar o poner en vibrador su celular para no interrumpir en la predicación. Bueno, y a continuación vamos a orar. Vamos a hacer una oración pidiéndole al Señor que nos ayude en esta noche, ¿verdad? Poder entender su palabra por medio del Espíritu Santo. Que Él sea el que nos esté guiando, ¿verdad? En toda la verdad. Hoy vamos a orar por el pastor que nos comparte la enseñanza. Que Dios siga obrando su vida, que Dios siga iluminando su mente, su corazón, ¿verdad? Padre Celestial, en esta noche nos acercamos ante su presencia, primeramente, Padre, dándole gracias por este tiempo que usted nos permite acercarnos a su presencia en esta noche. Padre, damos gracias por la vida que usted nos ha prestado hasta estos momentos. Padre, usted ha tenido el cuidado de cada uno de nosotros y ha tenido a bien en esta noche, Padre, reunirnos en este lugar como iglesia, Padre, para recibir su palabra, Señor, para ser instruidos, ministrados conforme a su palabra, Señor, y también por su Espíritu Santo. Le pedimos, Padre, que alumbre los ojos de nuestro entendimiento. Le pedimos también, Padre, por el pastor que hoy nos comparte esta enseñanza, que usted siga obrando en su vida, que usted siga iluminando su mente, Señor, que usted siga revelando su palabra a su corazón, Señor, para que él, con todo el cuidado, Señor, pueda compartirnos, ministrarnos su palabra, Señor, y que usted hable a través de él, Señor, en esta noche. Ayúdenos, Padre, ayúdenos a poder ser edificados en nuestra vida espiritual, Señor, en esta noche, que la palabra sea sembrada en nuestro corazón y produzca frutos en nuestra vida, Señor, porque ese es el propósito por el cual usted nos llama, Señor, a ser enseñados en la manera en la que debemos vivir en esta tierra, en este mundo, conforme a su palabra, conforme a sus mandamientos. Padre, en esta noche le pedimos de su ayuda. En el nombre de Jesús le damos gracias. Amén. Buenas noches, ¿cómo están? Gracias a Dios por el frío, ¿verdad? Está rico. Ya es menos hoy que ayer, ¿verdad? Gracias a Dios por estos tiempos que el Señor nos permite y que el Señor nos permite estar aquí reunidos en su casa con el propósito de recibir su palabra. Continuamos con nuestra serie El carácter de los hombres de Dios, así se llama la serie. Y el día de hoy vamos a estudiar el carácter de Santiago.
Pero no es Santiago el que escribió la epístola de Santiago, ¿eh? Ahorita les voy a explicar. Entonces, para los que anotan ahí, el carácter de Santiago. Quiero comenzar esta enseñanza hablando sobre este personaje que vamos a estudiar, su carácter. Me refiero a Santiago, el hijo de Zebedeo, y era hermano del apóstol Juan. Vayamos por favor al Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículo 21. Mateo 4, 21. Fíjense, dice así, Mateo 4, 21. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos. O sea, está hablando, Mateo está describiendo a Jesús, que Jesús pasó de un lugar a otro y vio a dos hermanos, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, ¿su qué? Su hermano, ¿verdad? ¿En dónde los vio? Dice ahí, en la barca con Zebedeo, su padre. ¿Y qué hacían? Que remendaban sus redes. ¿Y qué hizo Jesús? Los llamó, ¿se dan cuenta? ¿Cómo el Señor llama a quien Él quiere? Ahora, Santiago también, su nombre era conocido como Jacobo y significa Dios lo recompensará. Eso significa Dios lo recompensará. Y esto hace una referencia a algo que cambia. Vayamos ahora a darnos cuenta cuál era el oficio de Santiago. Todo esto nos va a ayudar para conocer un poquito más el carácter de Santiago. ¿El hermano de quién? De Juan, ¿verdad? No Juan el Bautista, sino Juan el discípulo amado. Ahorita vamos a ir viendo eso. Entonces, Santiago, si la Biblia nos deja ver que dice que estaba con su padre Zebedeo remendando las redes, ¿cuál era su oficio? Pescador, ¿verdad? Ahí lo podemos encontrar, era pescador. Marcos capítulo 1, versículo 19 y 20. Marcos capítulo 1, versículo 19 y 20. Dice así: pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, también ellos en la barca que remendaban las redes. Luego los llamó, dice la Escritura, y fíjense, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, ¿qué hicieron estos dos discípulos? Los siguieron. Ahora, ¿qué aprendo yo de esto? ¿Sabes que Jesús siempre nos anda buscando para llamarnos? Acércate a la palabra. Ven a escuchar la palabra de Dios y te está hablando Jesús. Pero nosotros a veces decidimos seguir otras cosas en vez de seguir a quién? A Jesús. Quiero decirte que Dios te está llamando esta noche. Él te está, sígueme. Está bien que hagas tus actividades, pero sígueme. No dejes de seguirme diario. No dejes de buscarme. Estos dos hombres dejaron sus redes, dejaron su oficio por seguir a quién? A Jesús. Ahora, consideremos que en aquel entonces el contexto era diferente ahora. Ahora Dios te está pidiendo, sí, que sigas haciendo tus actividades, tus trabajos, tus quehaceres, todo lo que tengas que hacer, pero sin dejar de seguir a quién. Pastor, ¿qué es seguir a Jesús entonces? Bueno, seguir a Jesús es conocer verdaderamente cómo debo de yo hacer las cosas en casa. ¿Cómo debo de hacer yo las cosas en mi trabajo? ¿Cómo debo de hacer yo las cosas en la congregación cuando vengo aquí? Eso es seguir a Jesús. La Biblia dice que Pablo hablaba a la iglesia de Corinto. ¿Saben que la iglesia de Corinto era una iglesia bien desordenada? Y eso le impedía madurar, su desorden. Y entonces le tuvo que decir en 1 Corintios 14:40, ¿qué dice? Ya habían creído en Jesús, ya tenían dones espirituales, ya hablaban en diferentes lenguas, pero había algo que les hacía falta a la iglesia de Corinto.
Y Pablo, Dios usó la vida del apóstol Pablo para decirles que era. Primera de Corintios 14:40. ¿Alguien lo puede leer? ¿Qué dice? Fuerte. Pero hágase todo decentemente y con orden. Pero hágase todo decentemente, ¿y con qué? Eso es seguir a Jesús. Pastor, ¿cómo debo de seguir a Jesús entonces cuando hago mi quehacer en la casa? Haciéndolo todo decentemente, ¿y con qué? Pastor, ¿cómo yo sigo a Jesús en el trabajo? Haciendo todo decentemente, ¿y con qué? Lo que te pongan a hacer, hazlo decentemente y con orden. Si tú tienes tu propio trabajo, bueno, sé justo. Hay quienes son comerciantes, pesas justas. Y eso es seguir a Jesús. Pastor, pues yo tengo que ir a la escuela y estudio. ¿Cómo debo de seguir a Jesús en la escuela? Cumpliendo con tus tareas como se te pide. No copiando en los exámenes, no copiando las tareas de otros. Eso es seguir a Jesús. Haciendo todo decentemente, ¿y con qué? ¿Cuántos dicen amén? Bueno, entonces, ¿por qué crees que Jesús estaba llamando a estos dos hombres? A Juan y a Santiago. ¿Cómo crees que vivían? Indecentemente y todo ¿en qué? En desorden. ¿Cómo vivimos tú y yo? Ya se pusieron muy serios, ¿verdad? En desorden. Bueno, gracias a Dios que reconocemos que hay áreas de nuestra vida que necesitan ser ordenadas. ¿Cuántos dicen amén? Yo sí reconozco que el Señor sigue formando y transformando áreas de mi vida donde tengo que vivir ordenadamente. Lo necesito. Ahora, qué importante es para nosotros entonces reconocer que sí lo necesito y después seguir ¿a quién? A Jesús. Entonces, estos hombres le siguieron. ¿Saben que lo que era Juan, lo que era su hermano Santiago y lo que era Pedro, de los 12 discípulos, ellos tres eran los más cercanos a Jesús? Eran los más allegados a Él. Lucas 9:28, por favor. Lucas capítulo 9, versículo 28. Dice así: aconteció como 8 días después de estas palabras, fíjense, que tomó, está hablando de Jesús, a Pedro, a Juan y ¿a quién más? Jacobo. Jacobo es Santiago, acuérdense, también se le conoce como Jacobo, al hermano de Juan. Y subió al monte ¿a qué? Fíjense, ¿a dónde subió con ellos? A orar. ¿Cuántos oran? Nada más 2. ¿Cuántos oran? Ya se escuchó mejor, ya me estaba yo espantando. Dije, entonces, ¿qué hacen los hermanos? Entonces, nos podemos dar cuenta cómo ellos eran del círculo más íntimo a Jesús. Eran muy allegados. Ahora, háganse esta pregunta: ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué ellos tres eran de los más allegados a Jesús? ¿Qué veía Jesús en ellos para que les permitiera que estuvieran más cerca de Él? Algo querían estos hombres, ¿sí o no? Es como tú. Cuando quieres algo, ahí estás. Tú quieres aprender a tocar guitarra, ¿qué vas a hacer? Pues vas a buscar al maestro y ahí vas a estar duro y duro y duro, porque quieres estar ahí, ¿sí o no? Quieres aprender. ¿Qué crees que querían estos hombres? Aprender. ¿De quién? ¿Qué quieres tú? Ahora, estos hombres siguieron a Jesús todos los días de su vida. Porque hoy quiero decirte algo. Hoy en el cristianismo es la triste realidad. Hay quienes quieren aprender a seguir a Jesús, pero vienen a estudiar cada 8 días nada más. O cada 15 días. O algunos se vuelven mesiánicos cada mes. ¿Tú crees que de esa manera vamos a aprender a seguir a Jesús? ¿Verdad que no? No, Jesús quiere que nosotros aprendamos a seguirlo cada cuando. Diario seguir a Jesús. Santiago junto con su hermano Juan eran conocidos como los hijos del trueno. ¿Por qué? ¿Por qué eran conocidos como los hijos del trueno? Porque su temperamento era bien fogoso, bien apasionado y bien ambicioso.
Vayamos a Marcos capítulo 3, versículo 17, por favor. Marcos 3, 17. Dice así: a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges. Esto es, hijos de ¿qué? Del trueno. ¿Por qué eran hijos del trueno? ¿Cuál era su carácter? ¿Cómo eran ellos? Bien apasionados, bien fogosos. ¿Se acuerdan cuando Dios los comisionó que fueran a un lugar con los samaritanos para que le prepararan y ahí pasaran lo de la última cena, y los samaritanos no quisieron, sino porque se enteraron que Jesús iba de paso y se lo negaron y regresaron con Jesús? ¿Y qué le dijeron a Jesús? Señor, nos negaron esto, ¿quieres que oremos y que mandemos a que caiga un rayo sobre ellos? ¿Cómo era su carácter? No tenían amor por las almas, ¿se dan cuenta? Hombre, a mí tantito me hacen algo. Señor, ¿ya lo viste? ¿Ya lo viste cómo está? ¿Ya la viste, Señor? Mira lo que anda hablando mal de mí, Señor. Trata con ella, Señor. ¿Y qué les dice el Señor a estos dos hombres, no? Ustedes no saben de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no vino para que se pierdan las almas, sino para que las almas sean salvas. ¿Por medio de quién? Por medio de Jesús. Cuando alguien te haga algo, ve con Dios y bendice a esa persona y dile: Señor, gracias porque estás permitiendo que esa persona me haga algo y algo me vas a enseñar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Seguros? Órale, ¿eh? Entonces, cuando venga la prueba, Señor, gracias. Gracias, Señor. Algo quieres que aprenda ante esta injusticia que estás permitiendo que venga a mi vida. ¿Sí sabes qué? Que amemos a las almas. Pastor, pero me hizo esto, me hizo el otro. Ámala. Es un alma, es una creación de Dios, al igual que tú, creado a hecho y a imagen y semejanza de quién. Ámalo. ¿Qué dice el segundo gran mandamiento? ¿Amarás a quién? ¿Como a quién? Pues ámalo como tú te gusta amar. Ámala. Pastor, pero me tira tiro por viaje, ¿no? Ya hasta parece mi hijita, pastor, diario me pasa así. Ay, no, pastor. Pues gloria a Dios. El Señor está puliendo tu carácter con esa hijita. ¿No dice la Biblia que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará Jehová? ¿Sí o no? Dios te va a librar. Él sabe en qué momento te va a quitar esa lijita. Pero mientras, dale gracias a Dios por esa lijita, porque a través de esa lijita te está formando el carácter de quién. Imagínate a Jesús que le hubiera dicho a los hijos del trueno: no se preocupen, sí, pónganse a orar, y como Elías, que caiga fuego del cielo y que los queme, porque no quisieron ayudarnos. En vez de formar el carácter de ellos, los iba a malformar. Bendito Dios, que Él es orden, hasta en el carácter nos quiere ordenar. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Entonces, qué importante es para nosotros entender todo esto, cómo eran ellos. Su padre se llamaba Zebedeo, el padre de Santiago o Jacobo. Marcos 1:20, por favor. Su padre se llamaba Zebedeo. Ahora, si estos dos eran así, ¿cómo creen que eran los padres? Híjole, ¿no? Como dice la Biblia, de tal palo. Para ver si están despiertos. Eso no dice la Biblia, ¿verdad? Eso no dice, pero es un dicho bien dicho, ¿sí o no? Si así es el palo, también la astilla. O sea, si así son los padres, así también van a ser ¿quién? Los hijos. Marcos 1:20 dice: y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, ¿qué hicieron? Le siguieron. Ahí está el padre de Zebedeo. Ahora, ¿cómo es el carácter de un pescador? ¿Cómo creen que es el carácter de un pescador? ¿Muy culto? Bien atrabancado, ¿sí o no? ¡Las redes! ¡Que no se te olviden las redes! ¿No? ¡Boga mar adentro, Pedro! ¡Rémale! Porque si no nos lleva la marea. Bien atrabancado, como dice el hermano.
Así era el hijo el padre de Santiago y de Juan, Zebedeo. Apasionado, ¿no? Se te está escapando el pez, agárralo, jala la red. Y a veces así actuamos, con ese tipo de actitudes. Ahora, la madre se llamaba Salomé y esta mujer servía a Jesús. Vayamos a Mateo 27, 55 y 56. Mateo capítulo 27, versículos 55 y 56. De veras que Dios nos quiere cambiar el carácter. Bien fuerte. Pero va a tener que pasarnos por la escuela del quebrantamiento. ¿Cuántos dicen amén? ¿Saben que muchos se echan a correr de esa escuela? Se inscriben, pero ya cuando empieza el primer trimestre, ¡fum!, se dan de baja. Ya no quieren estar en la escuela del quebrantamiento. Para poder pasar de año en la escuela del quebrantamiento, ¿qué crees que se necesita? ¿Qué se necesita? Dile al que está a tu lado, se necesita que nos quebrantemos. Así dile al que está a tu lado, quebrántate, hermano, hermana. ¿Sabes? Para poder pasar de año en la escuela del quebrantamiento, se necesita que nos quebrantemos, que nuestra voluntad se quebrante. Y para que la voluntad del hombre se quebrante, ¿qué crees que tienen que venir? Pruebas, aflicciones, tribulaciones, presiones, estrechez, en la casa, en el trabajo, en la congregación, tienen que venir. Pero ¿sabes por qué Dios lo permite? Para que vayas y te quebrantes de ahí en la presencia con Él, a solas, y ahí llores con Él y le digas y saques todo lo que traes y puedas pasar de año. El Señor te va a decir, no, ya pasaste de año, a mí así me ha pasado. Entonces es necesario pasar por... Pero algunos, ay no, es que el pastor me dijo esto, me hizo el otro, no, yo ya no voy a la iglesia. Ya reprobaron. Se dan de baja. No, ya ni quiero ir a la escuela del quebrantamiento. No. A mí me dijeron que el cristianismo es pura vida, que Dios me iba a bendecir y que me iba a prosperar. A ver, estaba mejor sin Dios. Y se regresan a donde estaban. Y luego además no nos piden que sirvamos en todo tiempo. Nos piden que estemos a las 7 de la mañana, 1 hora o hora y media antes de que empiece el servicio. Es bien pesado. Apenas si puedo coñarme y luego todavía me piden que vaya a servir. Bueno, quiero decirte que no se te pide que vayas a servir. Se te pide que si Dios pone en tu corazón servirle de todo corazón, que hagas. Le sirvas. ¿Cuántos dicen amén? Nada más 2. ¿Cuántos dicen amén? Amén. No, pero nada más hablamos de servicio en la iglesia y todos como el de la caricatura de la ardillita esa. Se quedan así todos, hasta abren los ojos, los pelan. No, nada más hablamos de servicio en la iglesia. De veras, nadie le quiere entrar al servicio. Es bien pesado. Digo, Señor, ¿por qué no quieren ser? ¿Cuántos quieren ser bendecidos? A ver, díganme, ¿cuántos quieren ser bendecidos? Bueno, sí. La bendición no es cosas materiales, ¿eh? Las bendiciones de Dios son espirituales. Y estoy hablando de formar el carácter en nosotros. Y para ser formado el carácter tenemos que también llevar una vida de servicio a Dios. Para que seamos bendecidos, quiere decir, habla de que seas madurado, madurada en tu carácter. Que no seamos cebedeos o cebedeas. ¿Sí me explico? Los frijoles, ándale, no te pases, estoy acá todo el día con los chamacos y tú nada más vienes y quieres que te sirva. Bien cebedeos a veces, o cebedeas. No, el Señor quiere bendecirnos. Miren cómo era la madre de Jacobo. Era Salomé. Mateo 27, 55. Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndole. Fíjense, habían seguido a Jesús desde la ciudad de Galilea. ¿Y qué hacían? ¿Cuántas mujeres sirven a Jesús en esta noche? ¿Seguras? Bueno, ya, el domingo hacemos anuncios y ahí en los anuncios dice, se pide a la congregación que puedan servir en mujeres y en iglesia infantil y en el ministerio de misericordia y en el ministerio de oración.
Para quienes ya ahorita están diciendo amén, pues el domingo se inscriban ahí con la hermana, ¿verdad? La hermana, contigo se inscriben. ¿Cuántas dicen amén? Amén. ¿Ya ven cómo han cambiado? Ah, hermanas, ahora sí el Señor nos está dando duro, nos está confrontando. Y es bueno que el Señor nos muestre si verdaderamente, porque a veces podemos caer en el engaño de decirnos cristianos, pero ni servimos a Dios. El verdadero cristiano se para no en el orden de batalla, firme, no. El verdadero cristiano basta la línea de batalla. Aquí estoy, en lo que yo pueda servir, Señor. Tú dime dónde. Pastor, ¿por dónde empiezo? Usted dígame. Aquí está mi vida. Le he decidido rendir al Señor. ¿Por dónde empiezo? ¿En qué puedo servir, pastor? Ah, ¿cuántos dicen amén? Lo bueno es que se está grabando. Entonces, estas mujeres que hacían desde Galilea, fíjate, sirviéndole. ¿Sabes que hay hermanitos que vienen desde Pericuapa y desde Xochimilco y aquí están sirviéndole al Señor? Y nosotros venimos de aquí al pueblito de a un lado a 10 minutos. ¿Cómo, Señor? Estas mujeres venían desde Galilea sirviéndote, dice el 56, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos ¿de quién? De Zebedeo. Ahí estaba la madre de Zebedeo. ¿Cuántas madres aquí están dispuestas a servir al Señor Jesús? Bueno, ya el domingo, por favor, hermana, que tomen su distancia y que se formen, a ver cuántas, y que se anoten, por favor. Y terminando el servicio, me dices cuántas, ¿no? Para que podamos ver dónde las vamos a ubicar para que sirvan al Señor. Ya se espantaron. No vengo el domingo, pastor. Ah, hermanas, ánimo, tengamos fe, por fe. ¿Cuántas dicen amén? Amén. Con todas estas características que la Escritura nos deja ver sobre Santiago y sobre su familia, pues ya se imaginarán cómo era el temperamento de Santiago, ¿sí, no? Era muy importante considerar que Jesús lo llamó. ¿Cuál era el propósito por el cual Jesús lo llamó? Para hacerlo un discípulo fiel y digno de confianza. Por eso Jesús dedicó tiempo a formarlo y a instruirlo. Miren, vayamos ahí al punto número 1. Para que Santiago fuera un discípulo digno de confianza, era necesario que aprendiera a estar con Jesús. Vayamos a Mateo 17, capítulo 17, versículo 1 al versículo 8. Mateo capítulo 17, versículo 1 al 8. Estamos hablando sobre el monte de la transfiguración. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano. ¿Para qué los tomó? ¿Para qué? Para que ellos fueran formados en ser verdaderos discípulos fieles y dignos de confianza. Y Dios estaba pasando tiempo con ellos. Y los tomó a ellos 3 y los llevó aparte a un monte alto. Versículo 2 dice, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro, fíjense, ese Pedrito bien aventado, dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, fíjense, a los discípulos y a todos los que estaban ahí. Y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo ¿qué? A él oír. Entonces dice ahí, al oír esto, miren la reacción de los discípulos al escuchar la voz de Dios. ¿Cómo reaccionaron? Al oír esto, los discípulos, ¿qué hicieron? Se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y les dijo, levántense, no teman. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Fíjense, al oír esto, fíjense, esto es bien importante.
Estos discípulos escucharon la voz ¿de quién? Quiero decirte que el verdadero discípulo, para que pueda ser un discípulo fiel y digno de confianza, aprenderá a estar con Jesús y poner atención para escuchar su voz. Eso es lo que el verdadero discípulo tiene que aprender a hacer. A estar pasando tiempos con Jesús y escuchar ¿qué? ¿La voz de quién? De Dios. Recordemos cómo Dios usó la vida de Moisés para pedirle al pueblo obediencia a Dios. Vayamos a Deuteronomio capítulo 4 versículo 1. Deuteronomio está en el Antiguo Testamento, es el quinto libro de la Biblia. Deuteronomio capítulo 4 versículo 1. Dios usa la vida de Moisés para pedirle al pueblo que obedezca. Dice Deuteronomio 4:1. Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutas y vivas, y entres y poseas la tierra que Jehová, el Dios de tus padres, os ¿qué? Os da. ¿Qué tenía que hacer el pueblo? ¿Cuál es la acción que le estaba pidiendo Dios a través de Moisés al pueblo? Sí, le dice, ahora pues, oh Israel, le dice, oye, esa palabra oye significa escuchar y prestar atención para obedecer. ¿Qué significa oír? Escuchar y prestar atención ¿para qué? Para obedecer. ¿Para obedecer a quién? Así es. Tú esta noche estás aquí escuchando y prestando atención para que aprendas a obedecer a quién. ¿Sabes que Dios bendice la obediencia a su palabra? ¿Cuántos quieren ser bendecidos por el Señor? Mira, ya te dije que bendiciones no hablo de cosas materiales, hablo de que madures en tu carácter, de bendiciones espirituales. ¿Cuántos luchan con su propio carácter? ¿Cuántos les sale el cebedeo? Apúrate. ¿Qué tanto haces todo el día? Aún luego llega a salir. O luego hay padres que les dicen, se sienten como los hijos del trueno, ¿no? Nada más no lo haces y le voy a decir al pastor. Pobre pastor, ¿qué culpa tiene ahí? Casi, nada más no lo haces y te va a caer un rayo del cielo, ¿no? Ya nada más, luego los niños ven al pastor y hasta miedo tienen, pobres niños, ¿no? Los tienen bien acalambrados con el pastor. No, tenemos que ser transformados. Para ser transformados necesitamos escuchar y prestar atención. ¿Para qué? Para obedecer. Ahora, ¿estos saben de qué habla? De aprender a tener un corazón sabio y entendido. ¿Se acuerdan cuando Dios le habló a Salomón, el hijo de David? Que le dijo, pídeme lo que quieras. Salomón reconocía que a él le faltaba sabiduría para poder gobernar todo un reino bien grande que Dios le había dado. Él reconocía que era un rey joven. Y mire lo que le pidió a Dios. Primer libro de Reyes, capítulo 3, versículo 9. Primer libro de Reyes, capítulo 3, versículo 9. Dice así: da pues a tu siervo corazón entendido. ¿Para qué? ¿Para qué Salomón quería ser un hombre entendido? Dice ahí, para juzgar a tu pueblo, o sea, para aprender a diferenciar entre lo bueno. Ahí lo dice, y para discernir entre lo bueno y lo malo. Y dice Salomón, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? ¿Sabes que como padres de familia, como madres de familia, qué le debemos de pedir a Dios? ¿Qué le debemos de pedir?
Un corazón ¿qué? Entendido, para discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo correcto y lo incorrecto, entre lo ordenado y lo desordenado. Miren qué dice Proverbios capítulo 2, versículo 1 al 5. También Salomón escribió parte del libro de Proverbios. Proverbios capítulo 2, versículo 1 al 5. Proverbios 2, 5. 1 al 5. Miren lo que dice. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de quién y hallarás el conocimiento de quién. Pero si nosotros no nos damos tiempo, como les decía, para estar atentos a los mandamientos de Dios, estudiar la palabra de Dios, leerla, si no nos damos tiempo para que nosotros la busquemos, la escudriñemos como a tesoro, no vamos a entender lo que es el temor de Dios, ni vamos a conocer el conocimiento de Dios, no lo vamos a tener. ¿Y cómo creen que vamos a andar viviendo en la vida? ¿Acarreando bendición o acarreando maldición? Maldiciones. ¿Sabes que en el Nuevo Testamento Jesús nos exhortó también a obedecer lo que Él nos manda hacer? Vayamos a Juan 15, 14. Juan capítulo 15, versículo 14. Dice así: vosotros sois mis amigos. ¿Cuántos quieren ser amigos de Jesús? Pero ¿qué se necesita para ser amigo de Jesús? Vosotros sois mis amigos si hacen lo que yo ¿qué? Les mando. Fíjate que hay muchos principios en la Biblia que Jesús nos manda que hagamos. Por ejemplo, vamos a aplicarlo a la vida matrimonial. En la vida matrimonial Jesús nos manda a que amemos a nuestras esposas como Él amó a la iglesia. ¿Cómo la amó? Entregando su vida sacrificialmente por la iglesia, ¿sí o no? Entonces, de esa manera los maridos tienen que amar a sus esposas. Ahora, la esposa, ¿sabes que para que tú seas amiga de Jesús, tú necesitas sujetarte al principio que habla a Dios a través de su palabra de lo que debes de hacer? La esposa dice que debe de estar sujeta a ¿quién? Como a Dios mismo. Debe de ser una esposa que busca mantener en orden la casa, y ya que termina sus quehaceres en la casa, bueno, si tiene algún negocio de venta o algo, pues que atienda su negocio. Pero primero que tenga en orden su casa y que atienda a sus hijos y a su marido. Fíjense, nosotros aquí hay algunas hermanas que están sirviendo. Para que ellas puedan servir, nosotros hemos platicado con ellas y les hemos dicho: si tu marido te da permiso, adelante. Si no te da permiso, discúlpame. No nos queremos meter en problemas con tu familia. Es bien importante cuidar eso también, porque eso da buen testimonio de que esa mujer es una mujer sujeta bajo autoridad. Y hay mujeres que tienen a sus esposos y que no son inconversos, que son inconversos, no son conversos, y están sirviendo aquí en la congregación, pero están bajo ese orden. Ahora, qué importante es para nosotros saber que estas hermanas están sujetas a lo que dice la palabra de Dios. Están sujetas a sus maridos, porque si no, estaríamos pecando contra quién, y ya no estamos haciendo lo que Dios nos manda hacer, y en vez de ser amigos de Dios, nos volvemos enemigos de quién. ¿Cuántos quieren ser amigos de Dios? ¿Se dan cuenta?
Entonces, Santiago, Juan y Pedro, al estar con Jesús y poner atención para escuchar su voz, ¿qué hicieron después de que estuvieron en el monte de la transfiguración? Dice que se postraron. Escucharon la voz que dijo, este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia, y después se postraron. Esa es otra de las rasgos de carácter que debe de tener un verdadero discípulo: postrarse. El verdadero discípulo aprende a estar con Jesús, escuchar su voz y postrarse sobre su rostro ante la presencia de Dios. Vayamos por favor a Lucas 5, 12 y 13. Esta palabra postrarse significa un acto de caerse sobre el rostro en el piso frente a la presencia de Dios. Eso es postrarse. Caer en el piso sobre su rostro frente a la presencia de Dios. Lucas 5, 12 y 13. Miren, si alguien tiene algún pendiente con las citas, no se preocupen, ya les he explicado que al finalizar estamos grabando la enseñanza. Pueden pasar con el hermano que está atrás en el audio y se la pueden pedir para que se las mande por WhatsApp, y ahí en casita la pueden volver a escuchar, para que no se distraigan y no nos gane el tiempo, por favor, ¿no? Entonces, si ya no la anotan, no hay problema, la pueden volver a escuchar. Lucas 5:12 dice: sucedió que estando él en una de las ciudades, se está refiriendo a Jesús, fíjense, se presentó un hombre lleno de ¿qué? Este hombre estaba leproso, el cual, viendo a Jesús, miren, vio a Jesús, inmediatamente, ¿qué hizo? Se postró con él, rostro en tierra, y le rogó diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces, extendiendo él la mano, le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante, la lepra se fue ¿de quién? De él. ¿Sabes? Este hombre tomó una actitud de aprender a ser un verdadero discípulo, postrarse. El verdadero discípulo todos los días busca postrarse delante de su Señor. Todos los días. En las mañanas, si puede a mediodía lo hace, y antes de dormir también va, dobla sus rodillas, y hay momentos donde lo lleva a Dios a postrarse y rendirse ante el Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabes? Eso va a hacer que en ti se vaya formando un discípulo fiel y digno de confianza. La fe del leproso era notable porque dijo: si quieres, puedes limpiarme. El verdadero discípulo manifiesta su fe en Jesús, postrándose, adorándole. Esta es la clase de fe que debemos de tener los verdaderos discípulos, que aprendemos a estar con Jesús para escuchar su voz, para postrarnos sobre su rostro ante Dios y para demostrar que hay temor en nuestro corazón. Gran temor, dice la otra parte del versículo que estábamos leyendo en el monte de la transfiguración. Al escuchar la voz de Dios, se postraron y tuvieron gran temor. Esa palabra temor, fíjense, habla de tener un profundo respeto, asombro y sumisión a Dios. De eso habla. Tener un profundo respeto, asombro y sumisión ¿a quién? Miren, vamos a Deuteronomio capítulo 10, versículo 12. Deuteronomio capítulo 10, versículo 12. Ahora pues, Israel, y miren, hace una pregunta: ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda ¿qué? Tu alma. ¿Sabes que cuando nosotros tenemos el sentir de Dios de ya empezarle a servir,
es porque en nosotros está ya generando cada vez más un profundo respeto, asombro y sumisión a Él. ¿Sabes que el servicio es por amor a Dios? No por obligación, no porque te lo diga el pastor o te mande alguien, no. El servir a Dios es porque por amor a Él y porque ya le tenemos un profundo respeto a Él. Y cuando hay un profundo respeto, mira, tu servicio va a ser hasta con sumisión. Voy a poner un ejemplo de obediencia con sumisión y de obediencia sin sumisión. ¿Cuántos conocen a Pepito? ¿No? Ahí tienes a Pepito en la escuela y la maestra. Y la maestra le manda a todo el grupo: alumnos, por favor pónganse de pie. Y se ponen todos los alumnos de pie, solamente ¿quién creen que no se puso de pie? Pepito. Y agarra y la maestra dice: ya están todos. Pepito, por favor ponte de pie. Y Pepito: ay maestra, es que estoy muy cansado. Pepito, pero necesitamos continuar con la siguiente actividad. Ponte de pie, por favor. Ay maestra, ¿no podrá ser para otro día? Pepito, por favor ponte de pie porque el tiempo nos está avanzando. Ay maestra, está bien. Me voy a poner de pie, pero por dentro estoy sentado. Obediencia sin sumisión. Y así pasa a veces con los cristianos. Cuando se les pide, por favor, van a sanitizar a las personas, no pueden dejar pasar a las personas si no las sanitizan, si no hacen el filtro que nos pide Gobernación. Y de repente el hermanito: ay hermanito, llega la hermanita y le dice al de la puerta: hermanito, es que ¿qué cree? Que a mí como que el alcohol me causa comezón, mejor no me ponga alcohol, no me rocíe. Y el hermanito, si no está bien firme, ¿qué creen que va a hacer? Pásele hermanita, no se preocupe, nada más le doy su gel entonces. Obediencia así. O a veces les dices: hermano, tienen que ir y tienen que llevar esta despensa a tal familia, y van a ir y van a orar por ellos y van a ministrar. Pastor, ¿y ahorita? Pues sí, hermanos, urge. En los negocios de mi padre me conviene. ¿Qué dice la palabra? ¿Cuántos dicen amén? O a veces les dicen: ay hermano, mira, quiero que esos adornos me los pongas de diferente manera, haz de doble cadena que cuelgue, no una sola cadena así colgada, sino doble cadena que cuelgue. Ay pastor, se vería mejor que lo pusiéramos así. Fíjense, ahí ya nos deja ver la actitud que le falta. ¿Qué? Estar con sumisión, obediencia con sumisión. ¿Por qué no hay obediencia con sumisión? Porque no pasa tiempo con Dios para escuchar su voz, para postrarse delante de Dios y entonces genere temor de Dios. Pero cuando un discípulo está pasando tiempo con Dios, escucha su voz, se postra delante de Dios, busca postrarse todos los días delante de Dios, vivir humillado, y ¿sabes? Eso lo va a llevar a tener en su corazón temor de Dios. Está como aquellos que tienen carro y saben que son cristianos y saben que no se deben de pasar los altos, ¿y qué crees que hacen? Se pasan los altos. Ay pastor, nadie nos ve, ¿no? Si la Biblia dice que los ojos de Jehová están por sobre toda la tierra paseándose. O a veces te dan cambio de más. Ay Señor, me bendijiste. Sabes que tu responsabilidad es regresar el cambio, y ¿qué crees? Te quedas con el cambio de más. ¿Cómo se le llama a esas personas? ¿O cómo se le llama a ese acto? Robo. ¿Sí se dan cuenta? ¿Por qué se nos hace fácil eso? Porque nos falta ¿qué? Temor de qué. Nos falta el temor de Dios, hermanos. Como creyentes eso nos falta. Ahora, Dios nos está mostrando ahorita qué es lo que nos está haciendo falta. Nos está haciendo falta pasar tiempo con Jesús.
escuchar su voz, postrarnos delante de Él y tener temor de Dios, porque todavía somos algunos ligeros en algunas áreas de nuestra vida. Y Dios ya no quiere que seamos ligeros. Miren, estamos viviendo tiempos bien peligrosos. Fuimos a tomar una clase, mi esposa y yo, de guitarra y de canto a una coordinación de aquí de la alcaldía de Milpalta. No, hombre, el maestro que nos tocó ni era maestro de música, era psicólogo, era no sé qué más, y entonces nos dice, es que yo transmito lo que he aprendido y lo hago con amor, y tú te la tienes que creer que tú eres esta persona, y tienes que cantar, y tienes que... Pura motivación. Casi me dice, saca el campeón que está dentro de ti. Y yo dije, espérame, ¿no? O sea, las cosas la Biblia me enseña que se deben de hacer decentemente. ¿Y cómo? Si yo quiero una clase de música, pues tengo que tener un maestro ¿de qué? No un psicólogo. Y lo tienen dando clases de música, de guitarra básica, lo tienen dando clases de figuras de papel, y lo tienen dando taller de psicología y de tanatología. De todo lo hace. Y es cristiano. ¿Cómo? Ahora, ¿qué me deja ver ahí? Que no hay temor de qué. No lo hay. Yo te pregunto, ¿tú dejarías a tus hijos en manos de esas personas? ¿Se dan cuenta de lo que estamos viviendo? Estamos viviendo tiempos bien peligrosos. Job 1:1, por favor. Dice así: hubo en tierra de Uz un varón llamado ¿qué? Job. Y era hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado de ¿qué? Mira, cuando dice la Biblia que era hombre perfecto, no habla de la perfección como es Dios, habla de una madurez. Recto quiere decir justo, o sea que se daba cuenta cuando cometía una injusticia e inmediatamente hacía un esfuerzo. ¿Por qué? Por vivir ¿qué? Justamente. Corregir esa injusticia, ¿para qué? Para que aprendiera a ser un hombre temeroso de ¿quién? Un hombre que aprendiera a respetar y a reverenciar a Dios. ¿Sabes que cuando Dios nos llama a todos, venimos todos como los hijos del trueno? No, hombre, echamos rayos hasta por todos lados. Y conforme vamos caminando en el Evangelio, Dios nos va mostrando cómo es nuestro carácter. Y ahí es donde nosotros decidimos verdaderamente dejarnos formar y moldear por el Señor para ser hombres y mujeres temerosos de Dios y apartados del mal. El verdadero discípulo aprenderá a estar con Jesús y al escuchar la voz se postrará sobre su rostro para adorarle y manifestar tener un profundo respeto, asombro y sumisión a Dios. El verdadero discípulo. ¿Sabes que muchos en el cristianismo, muchos nada más se quedan al nivel de ser cristianos y no avanzan al nivel de ser verdaderos discípulos? El verdadero discípulo se compromete con Dios. Trabaja en aprender a serle fiel a Dios y ser digno de confianza. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren ser verdaderos discípulos? ¿Por qué? Porque en el cristianismo de hoy quiero decirte que hay simpatizantes y hay verdaderos discípulos. ¿Sabes que muchos vienen a las congregaciones porque sienten bonito? Yo lo he escuchado. Oye, ¿qué tal estuvo la predicación? No sé de qué habló, pero yo sentí bien bonito. El pastor predica bien bonito. Casi, hace 8 días casi me dicen eso, por el pastor que vino. Ay, es que el pastor no es por nada, pastor, pero el pastor predica mejor, casi me dice, mejor que usted. Híjole, quiten los ojos de ver a los hombres. No es el pastor, es la palabra de Dios. Venimos aquí a escuchar la palabra de Dios. Pero ahí me doy cuenta que a veces nada más están en el nivel de simpatizantes.
Y tarde o temprano ya no se vuelven cadochos, se vuelven mesiánicos. Ya nada más cada mes los ves por aquí. Y eso es triste, pero les voy a decir por qué. Porque no aprenden a tener una relación con quién. Ahora, el problema es que cuando les vienen sus problemas o sus situaciones difíciles, ¿qué crees que les pasa a esos hermanitos o hermanitas? ¿Se acuerdan lo que dijo Jesús en el Sermón del Monte cuando estudiamos el Sermón del Monte al final? Aquel que oye estas palabras y las hace, lo consideraré como un hombre prudente que edificó su casa sobre. Vinieron los problemas, las enfermedades, las situaciones difíciles, la estrechez y todo, y su vida no cayó, sino que permaneció, ¿qué? Porque fue fundada sobre la roca es Cristo, la palabra. Pero aquel que oye estas palabras y no las hace, lo consideraré como un hombre insensato, torpe, tonto, que edificó su casa sobre la arena. Le vienen los problemas. Es más, a veces hasta se alejan más del Señor. Oye, ¿por qué no has ido a la congregación? No, es que tengo harto trabajo. Pues vamos a orar para que Dios te quite el trabajo. Ay, pastor, se enojan. Créeme, es válido orar para que Dios les quite el trabajo, para que les quite el afán. Y mira, hace 8 días llegó una familia así. ¿Qué pasó? ¿Qué milagro? Aquí estamos, gracias a Dios. ¿Y qué pasó? No, pues ya se nos acabó la chamba. Gloria a Dios que escuchó mi oración. ¿Qué les digo? Y sí, hermanos, de verdad, Dios responde a nuestras oraciones. ¿Saben por qué lo hacemos? Porque los amamos. Porque amamos que ustedes sean discípulos fieles y dignos de confianza. ¿Cuántos dicen amén? Pero les tengo que decir la verdad. Tenemos que pagar todos el precio aquí de estarnos discipulando al Señor para que maduremos, para que crezcamos en el Evangelio. ¿Cuántos quieren crecer en Cristo Jesús? No es un mensaje motivacional, es algo que verdaderamente tenemos que vivir. Tenemos que dar fruto. Tenemos que crecer, hermanos, como congregación. Imagínense que pasen 10 años y la congregación sigue igual, la misma. ¿Qué estaría pasando ahí? Que no somos verdaderos, ¿qué? ¿Cuántos años lleva la congregación aquí? 4 años, ¿verdad? Ya cumplimos 4 años, ¿verdad? Ya en septiembre cumplimos 4 años, gracias a Dios. ¿Y saben dónde empezamos? Allá en ese cuartito. Éramos 8 personas o 10 nada más. Ahí empezamos el instituto bíblico también. Hoy ya hasta va a acabar la primera generación, ya va a salir en diciembre, imagínense. Así salga 1 o 2, gracias a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Se ve que esas personas se han estado esforzando y trabajando. Y quiero decirte que no son las mismas personas, han cambiado. Ha habido cambios en su vida. Entonces, para nosotros es importante aprender a ser discípulos fieles y dignos de confianza. Para que Santiago fuera un discípulo fiel y digno de confianza, quiero decirles que también era necesario que fuera testigo de que Jesús resucitó a la hija de Jairo. Lucas 8, 51 y 52. Fíjense, un discípulo de Jesús es testigo de ver la gloria de Dios. Un discípulo de Jesús es testigo de ver también la resurrección. Lucas 8, 51 y 52. Dice así: entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, se está hablando de Jesús, sino a Pedro, a Jacobo y ¿a quién? Otra vez los 3, ¿ya vieron? Y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo, Jesús, no lloréis, no está muerta, sino que ¿qué? Sino que duerme. ¿Y qué creen que hizo Jesús? La resucitó. Si ustedes siguen leyendo se van a dar cuenta que Jesús resucitó a esta niña. ¿Cuál era el propósito de este milagro de resucitar a la hija de Jairo? Pues era para que Jacobo, Pedro y Juan comprendieran la misericordia de Jesús frente al sufrimiento del ser humano. Y para que cuando ellos estuvieran sirviendo como líderes en la iglesia de Jerusalén, también tuvieran misericordia de ¿quién? De los demás.
Ese era el propósito, enseñarles. Y sabes, cuando Dios nos permite que nos enteremos que alguien está enfermo, tú puedes ir y orar por él, imponer tus manos, como dice la Biblia. Impondrán las manos sobre los enfermos, y los enfermos, ¿qué va a pasar? Sanarán. Mi esposa y yo hemos ido a orar. Una ocasión fuimos a orar por una persona y ya no la volvimos a ver, y a poco, después de unos años, nos enteramos que ya estaba sana. Gracias a Dios, hermanos. ¿Por qué? Porque hemos experimentado también cómo Dios nos ha sanado a nosotros. Entonces, nosotros también tenemos que hacer lo mismo. Un verdadero discípulo tiene misericordia. Para que Santiago también fuera un discípulo fiel y digno de confianza, era necesario que estuviera con Jesús en el Getsemaní. Marcos 14, 32 al 34. Marcos capítulo 14, versículo 32 al 34. Dice así: vinieron pues a un lugar que se llamaba Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y miren, tomó consigo a Pedro, a Jacobo y ¿a quién más? Otra vez los tres. Y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo: mi alma está muy ¿qué? Hasta la muerte. Quedaos aquí y ¿qué? Y dormir. Velar quiere decir estar despierto. Quédense aquí y no se duerman. Dile al que está a tu lado: ay, te hablan, que no te duermas. Miren, cuando se refiere que tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, estos tres discípulos se convirtieron en testigos de la terrible lucha que Jesús mantuvo esa noche ahí en el Getsemaní. Tuvo una lucha. Estos mismos discípulos habían sido los únicos testigos, fíjense bien, de la transfiguración de Dios, o sea, de Jesús. Vieron la gloria ¿de quién? De Dios. También fueron testigos de la resurrección de la hija de Jairo. ¿Qué dijo Jesús cuando el Evangelio de Juan escribe? Yo soy la resurrección y la vida. Y entonces podríamos decir que estas tres experiencias espirituales tienen relación con tres momentos claves de la vida del Señor: su gloria, su resurrección y su agonía. Termino con esto. Pónganse de pie. ¿Cuántos quieren ver la gloria del Señor? ¿Cuántos quieren experimentar la resurrección de Cristo en sus vidas? O sea, la vida nueva de Dios en sus vidas, o en verla en otros. ¿Cuántos verdaderamente anhelan pasar tiempos de oración con el Señor, donde a veces tu oración llega a ser tan fuerte que caes rendido a Él, como una agonía? Quiero decirte que para ser un verdadero discípulo de Jesús, fiel y digno de confianza, es necesario haber resucitado con Cristo mediante la fe en el poder de Dios. En pocas palabras, es necesario nacer de nuevo. Y es necesario también ver la gloria de Dios moverse sobre tu vida. Hace rato en la mañana, hace ratito antes de venir a la congregación, estaba yo tomando un estudio de la primera carta de Pedro. Y el apóstol Pedro dice que somos piedras vivas, templos espirituales vivos. En un templo del Antiguo Testamento, ¿qué se hacía en el templo?
¿qué se hacía? Se oraba. ¿Qué más se hacía? Sacrificios. ¿Qué más se hacía? ¿Qué mover se manifestaba ahí en el templo? ¿La gloria de quién? De Dios. ¿Qué más se manifestaba? ¿La santidad de quién? El sacerdote, ¿verdad? Intercediendo por los pecados de él y los del pueblo, ¿sí o no? Bueno, quiero decirte algo, fíjate bien lo que te voy a decir. Hoy nosotros, dice la Biblia, que somos templos de quién? Del Espíritu Santo. Tu vida, eres una piedra viva. Entonces, si tú eres una piedra viva, en ti se tiene que estar manifestando una vida de sacrificio a Dios. En ti se tiene que estar manifestando una vida de santidad a Dios. ¿Te vas a equivocar? Sí. Pero endereza tu camino. Trabaja en renovar tu entendimiento para enderezar esas áreas de tu vida. Dios no te está condenando, te está dando la oportunidad para que verdaderamente seas una piedra viva. En el templo también, ¿qué más se llevaba a cabo? La gloria de Dios se manifestaba, ¿sí o no? Si tú eres el templo del Dios viviente, en tu vida se tiene que manifestar la gloria de Dios. La gloria de Dios es su carácter, su misericordia, su perdón, su justicia, su amor, su verdad. En ti se tiene que manifestar eso para que tú y yo verdaderamente entendamos que somos piedras vivas espirituales. ¿Cómo es una piedra? No tiene vida, está muerta. Hay quienes ascienden, no tienen vida. No experimentan en su vida la gloria de Dios. No experimentan en su vida el cómo Dios, a través de la predicación del Evangelio, toca los corazones de otras personas y los transforma con el poder de su palabra. Y hay quienes ni siquiera pasan tiempo orando con Dios. Entonces esa piedra no está viva. ¿Está qué? ¿Cuántos quieren ser verdaderos discípulos del Señor? Hermanos, Dios nos está hablando. Y tenemos que darle una respuesta. Señor, usa mi vida para llevar el Evangelio al perdido, al drogadicto, al alcohólico, a la prostituta, al pecador. Usa mi vida, Señor. Aquí está mi vida. Úsame por misericordia. Yo estoy dispuesto a hacer un sacrificio, Señor, para llevar el Evangelio a quien me hace falta. Muéstrame a quién, Señor. Dime a quién. Y Dios te va a usar. ¿Cuántos lo creen? Entonces, vas a tener que experimentar tiempos de oración con el Señor y de quebranto. Tiempos de quebranto, la escuela del quebrantamiento. Vas a saber lo que significa llorar por un alma. Hace unos días estaba yo platicando con un varón. Híjole, de verdad yo le doy gracias a Dios por la vida de este varón. Ya es cristiano. ¿Sabes? Te voy a decir algo. No para halagar a mi carne, sinceramente se los digo. O sea, aquí la gloria es del Señor. Pero el Señor en un tiempo de mi vida me llevó a clamar y a quebrantar mi corazón y a suplicarle que lo salvara, que tuviera misericordia de él. Yo lo llegué a recoger de la calle, ahí tirado, mi esposa y yo lo llevábamos a su casa, y cuando nos enterábamos que estaba allá en el AA, allá encerrado, hasta allá íbamos a verlo. Y yo me acuerdo que en mi oración, fíjense, todavía me acuerdo como si lo hubiera hecho ayer. Una de mis oraciones fue: Señor, yo estaba postrado y le decía al Señor, humillando mi corazón, y le decía: Señor, ten misericordia de él y sálvalo, Señor, dale vida nueva, que él te pueda dar una respuesta de arrepentimiento y fe en tu Hijo Jesucristo para salvación de su alma, Señor. Y me acuerdo que ese día hasta estaba yo llorando por él. Me dolía en mi corazón verlo cómo seguía en su condición de pecado. Estaba atrapado en el alcoholismo bien fuerte. Él quería salir del alcoholismo, pero dice: es que no puedo, Raúl, no puedo. Hasta lloraba porque me decía que no podía.
Y apenas mi esposa y yo platicamos con él, y ya tiene como 3 años que ya de conocer al Señor. Y podemos ver cómo Dios lo está llevando a crecer. Lo está pasando por la escuela del quebrantamiento para que crezca. Y ahí estuvimos con él platicando y dándole el consejo de la palabra. Y son tiempos de agonía también. El verdadero discípulo paga el precio en oración, agonizar en oración por la salvación de un alma. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Dios quería formar en Jacobo o Santiago este carácter para que ellos fueran fieles y dignos de qué. Y lo fueron. ¿Sabes que estuvieron liderando la iglesia de Jerusalén? Fueron hombres dignos de confianza. ¿Cuántos quieren ser hombres y mujeres dignas de confianza? Alza tus manos al Señor y ríndete al Señor. Cuando tú y yo alzamos nuestras manos al Señor es una acción de rendición ante su presencia, como estos discípulos. Y dale gracias, comienza dándole gracias esta noche y dile: Señor, quiero darte las gracias en esta hora por este tiempo tan maravilloso que me has dejado estar contigo en tu presencia. Tú me trajiste a este lugar, tu casa, con un propósito, Señor, de hablarme. Y aquí estoy, Señor. Has hablado a mi corazón. Tú me estás llamando, me estás diciendo: sígueme, así como le dijiste a Juan y a Jacobo: síganme. Así me estás llamando esta noche, que yo te aprenda a seguir. Pero seguirte a ti implica, Señor, que yo sea un verdadero discípulo, que me esfuerce, que pague un sacrificio por pasar tiempos contigo, por estar ahí contigo, Señor, postrado, generando temor de Dios en mi corazón hacia ti. Ayúdame por misericordia, Señor. Perdóname por todos mis pecados que he cometido contra ti. Lávame, Señor, de toda maldad y límpiame de todo pecado, porque contra ti he pecado, Señor, y he hecho lo malo delante de tus ojos. Dile: Señor, crea en mí un corazón limpio y un espíritu recto dentro de mí. Ayúdame, Señor, así como este hombre leproso al verte a ti se postró y te pidió: Señor, si quieres puedes limpiarme. Y así esta noche yo te pido: Señor, si tú quieres puedes limpiarme, Jesús. Ten misericordia de mí, Jesús. Límpiame. Límpiame, Señor, de todo lo que a ti no te agrada, Señor. Yo quiero pasar tiempos contigo. Quiero ver tu gloria, Señor. Quiero ver tu vida, tu resurrección en mi vida, Señor. Ser un templo viviente, una piedra viva espiritual, que esté dispuesto a hacer sacrificios, que esté dispuesto a perdonar a mi prójimo cuando me ofende, que yo esté dispuesto, Señor, a orar por el perdido, a agonizar en oración por aquel que se está perdiendo, mi familiar que no te conoce, o que está enfermo, que está en el hospital, Señor. Ayúdame por misericordia. Yo no quiero solamente ser un simpatizante, yo quiero ser un verdadero discípulo, un hombre, una mujer fiel, dignos de confianza, Señor, en el cual tú puedas, Señor, depositar tu responsabilidad que tú tengas para mi vida, Señor, y yo te sea fiel. Perdóname, Señor, si te he sido infiel en las áreas de mi vida. Perdóname, hoy me arrepiento, pero aquí estoy. Yo sé, Señor, que tú estás trabajando conmigo. Yo sé que tú, Señor, estás obrando en mi vida, que lo que comenzaste en mí lo perfeccionarás y lo terminarás hasta el día de la venida de Jesucristo. Gracias, Señor. Es necesario ver tu gloria, experimentar tu agonía, tiempos de oración clamándote a ti, Padre. Que se haga tu voluntad y no la nuestra. Dile: Señor, haz tu voluntad en mí. Haz tu voluntad en mí, Señor. Ya no más mi voluntad, sino la tuya. Enséñame, oh Jehová, a hacer tu voluntad.
Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque yo sé que tú has escuchado mi oración y tú obrarás en mi vida. Gracias. Muchas gracias, Dios. Quiero decirte que te amo, Señor Jesús, que te necesito con todo mi corazón, con toda mi alma y mis fuerzas. Gracias, Señor. Hoy descanso en ti, Señor, porque sé que tú me has perdonado, sé que tú me has fortalecido esta noche y me voy de este lugar, Señor, lleno de tu presencia, lleno de ti, Señor. Gracias. Gracias por tu presencia en mi vida, Señor. Tú eres bueno, tú eres fiel, Señor Jesús. Te amamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Dale un fuerte aplauso al Señor. Gracias. Les damos gracias a Dios, hermanos, por este tiempo de enseñanza. Y tomen un momento su lugar, ya casi terminamos. En esta enseñanza, en este tiempo de servicio, y vamos a tomar un tiempo para sembrar en la obra del Señor con acción de gracias, dándole lo mucho que el Señor nos ha dado. Vamos a ver nuestra Biblia en Deuteronomio capítulo 16, versículo 17, le vamos a dar lectura. Si alguien requiere algún sobre, puede levantar su mano, la hermana se hará entrega en su lugar. Deuteronomio capítulo 16, versículo 17. Dice la palabra del Señor: cada uno con la ofrenda de su mano, dice, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. Bueno, vamos a darle gracias a Dios, porque Dios es fiel, ¿verdad? Con cada uno de nosotros. Dios es bueno, Dios ha tenido misericordia de nosotros y Él es nuestro sustento, nuestro proveedor. Y vamos a agradecerle, ¿verdad? Yo creo que todos tenemos algo de que agradecerle a Dios, ¿verdad? Vamos a darle gracias. Padre Celestial, en esta noche nos acercamos ante su presencia, dándole gracias, Padre, agradeciéndole por su amor, por su fidelidad, por sus promesas, Señor, que usted nos ha hecho en su palabra, Señor, y que hasta el día de hoy, Padre, usted ha cumplido con ese pacto, Señor, que usted ha hecho con el hombre, Señor. Damos gracias por cada bendición que usted nos da, Señor, aún sin merecerla, Señor. Gracias por el sustento, por las provisiones que usted nos da, Señor, para cubrir nuestras necesidades. Padre, de lo que hemos recibido de su mano, hemos traído en esta noche para bendecir, para que esta obra, Señor, siga adelante, Señor. Esta obra es suya, Señor. Le pedimos, Padre, que usted siga obrando en nuestras vidas, que usted nos ayude a ser bondadosos, Señor, y poder dar con alegría de lo que recibimos, Señor, porque no damos nada de nosotros mismos, sino de lo que recibimos de su mano, Señor, eso le damos. Padre, le damos gracias por su misericordia, por su gracia, Señor, por todo lo que recibimos, Señor, aún sin merecerlo. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, le damos gracias. Amén.
servicio. Nos estamos viendo, si Dios permite, el día domingo. El servicio empieza desde las 8 de la mañana, 8:15, la oración, y el instituto bíblico que empieza a las 9, y la reunión general que empieza a las 11. El sábado también tenemos de matrimonios a las 8 de la noche. Bueno, entonces, que Dios los bendiga, sigamos por terminar el servicio, que Dios los bendiga, y nos estamos viendo el domingo, si Dios permite. Que Dios los bendiga, que tengan señas de paz.